Bien, ya estamos de regreso. Nos acompaña el doctor Jorge Marte. El doctor Jorge Marte es el director médico, el director de CEDIMAC, uno de los centros de mayor nivel de prestigio. Tiene una larga vida en el ejercicio de la profesión médica. Estudió, hoy voy a auscultar los estudios del doctor Marte porque son interesantes y de hecho fue una de las piezas claves, como ustedes recuerdan. Tuvimos el privilegio de él compartir con nosotros información en ese tiempo, 2022, que ha sido inolvidable, no para nosotros, sino para todo el mundo, el tiempo del COVID. Les hago recordar que el doctor Marte Báez estuvo como uno de los asesores de principalía de las autoridades de turno en orientación y sobre todo en dar a conocer los pasos, porque para la ocasión nadie sabía un poco de nada de esto del COVID. Tuvimos la oportunidad en esa ocasión de que él nos acompañara en innumerables programas y se brindaron muchas orientaciones. Saludos, buenos días, doctor. Buenos días. Ustedes saben lo contento y lo honrado que me hace sentir compartir con todos ustedes. Así Doctor, que siempre se los agradezco. ¿Dónde son sus estudios? A veces siempre es presentar una ficha, porque los médicos la presentan en su consultorio. Te voy a responder eso, pero permíteme antes, con tu introducción, tú demostraste más allá de lo que tú intentabas la magnitud de lo que fue el COVID, porque dijiste 2022 y realmente eso comenzó, y yo estuve por aquí desde mucho antes, sí, el 2020. Lo que pasa es que una de las cosas que ha hecho el COVID es que todos perdamos la noción del tiempo. Así es. No nos pasa a todos de que cuando decimos, ¿cuándo fue? Hace tantos años nos sorprendemos. Sí, el COVID ya tiene 3 años y pico con nosotros, porque ya en Asia y en Europa había estado de unos meses antes. Miren, con respecto a tu pregunta, yo tengo la particularidad y la suerte de tener varias experiencias diferentes en cuanto a entrenamiento de posgrado se refiere. Yo hice mi primera residencia, casi residencia o subespecialidad, fellowship, así es que se llaman los posgrados médicos clínicos, en el país, en el Hospital Salvador Begotier hice medicina interna, en lo que era entonces el Instituto Americano de Seguros Sociales. Después yo me fui por 1 año y medio a Cuba, donde hice cuidados intensivos en el Hospital Mano Mejeiras, que es el hospital más grande de Cuba y que en ese tiempo había una situación económica muy diferente a la que hay en apariencia y ahora. Sí, muchos dominicanos y de todas partes, no solo de Latinoamérica, sino hasta de los países árabes. Era un centro de referencia de orden mundial. Y luego que regresé al país en 1990 por una serie de razones que no tenían que ver directamente con la medicina. Yo, que siempre había soñado, pero que ya lo había desechado con entrenarme en Estados Unidos, por esas razones a las que me refiero, decidí, tomar los exámenes casi por salir del paso. Y bueno, tuve la suerte de que me fuera bien y entonces, para tener doble suerte, conseguí un lugar en Estados Unidos, que era la Universidad de Pensilvania, que es la escuela de medicina más vieja de los Estados Unidos. Ahí tuve que comenzar todo de nuevo. Repetir medicina interna y entonces hacer neumología, que no había hecho, repitiendo cuidados intensivos. O sea que... Qué bueno, quise presentar eso. En términos de entrenamiento de posgrado, fundamentalmente eso, y también destaco que soy lo que se llama un scholar de Harvard, porque aunque no hice un posgrado, sí he participado de actividades académicas que me honraron con el título de Harvard Scholar. Bueno, eso lo he hecho adrede, porque un poco a veces
el televidente, los seguidores debemos saber cómo percibir, cómo recibir las expresiones de los profesionales de cada rama y siempre es válido saber su origen, sus estudios. Doctor, regresando al LAR nativo, hay una aprehensión de la posibilidad del regreso del COVID. Hay muchos indicadores de salud de calle, de rumores. Yo preciso de alguna orientación, porque hay una gente que te dice una cosa por aquí, otro. Usted sabe que aquí hay muchos creativos en este país. Mira, asumo que cuando tú dices el regreso, te refieres a una densidad importante de infección, porque nunca se ha ido. El COVID ha permanecido como incluso aquí mismo, el set era diferente, pero en esta mesa, figurativamente hablando, no solo yo, sino Joana, tú, Gemar, Oscar, todos conversamos y concurrimos en que lo más probable es que el COVID se había quedado para ser endémico. Y así es que está pintando la cosa. Lo único que endémico en el mundo entero. Ahora, entiendo, como te decía, que tu pregunta va dirigida hacia si hay la posibilidad, el peligro de que vuelva algo similar a la pesadilla que ocurrió entre el 2020 y el 2022. Mira, el que te diga que no, probablemente estará especulando. Las posibilidades van a favor de que eso, con esa misma densidad, no ocurra, pero no puede descartarse. Y la razón por la de que lo más probable es que no ocurra es porque hay varias, pero la principal, pienso yo, es que hemos ido aprendiendo cada día más. Una de las razones, cuando yo comencé a salir por televisión y en particular en Hoy Mismo, era que yo tenía que confesar, y lo hacía sin ningún tipo de vergüenza públicamente, de que había cierto grado de improvisación en las cosas que estábamos haciendo, porque era algo desconocido, era algo totalmente nuevo. Nosotros tuvimos mucha suerte basada en lo que yo llamo las 4 I's: instinto, inteligencia colectiva. Y cuando digo nosotros me refiero inicialmente a Sedimat, porque la razón por la cual el presidente Medina inicialmente nos nombró como asesor médico y el presidente Abinader nos honró confirmándonos en el cargo, fue precisamente porque por nuestro instinto, la inteligencia colectiva, la iniciativa y la innovación a la que nos obligó la situación inesperada, el modelo Sedimat fue un modelo que se tomó como de exportación hacia el resto del país. Y de hecho, quizás hasta playas extranjeras, porque lo hemos discutido en otros países. ¿Cuál ha sido, doctor, ya ha pasado un tiempo considerable, post-COVID, las personas que fueron afectadas con la enfermedad? Ya tenemos las estadísticas de cómo cómo les afectó su cerebro, su cuerpo, o sea, las secuelas del COVID en las personas que fueron afectadas. ¿Ya hay estadísticas sobre eso? Por supuesto. Mira, ¿cuáles son? Lo primero es que acuérdense que hubo varios millones de muertos. Entonces, los que sobrevivieron, la gran mayoría no tuvo aparente secuela ninguna. Pero un grupo importante de los sobrevivientes, que varía según las estadísticas, pero que probablemente anda por el orden entre la tercera parte y la mitad, entre 33 a 50%, tienen secuelas. ¿Es casi el 50%? Sí,
secuelas de las más diversas índoles y a veces, Wow. a veces ¿Cómo es la cosa? una propia persona tiene de varios órganos o sistemas diferentes. El COVID era principalmente, las manifestaciones clínicas eran de orden respiratorio. Entonces, evidentemente muchas personas han quedado con secuelas de tipo respiratorio. A 3 años y pico de nuestros primeros pacientes, nosotros tenemos pacientes que eran físicamente activos, incluso hasta deportistas que han tenido que dejar de hacerlo, al menos en la misma magnitud que lo hacían, porque Y eso es secuela del COVID. eran sanos, eran activos, eran atletas, incluso algunos, relevante a ti cuando hablo de deportes y de atletas, y que han tenido que dejarlo. Por suerte no conozco ningún caso de un atleta de primera magnitud. Pero no se limita al respiratorio, para terminar de responderle a Johanna. Sí, porque Sino que personas que tuvieron un COVID con problemas respiratorios solamente, o asintomático o casi sin síntomas, de repente tienen manifestaciones de índole emocional sumamente por ahí, frecuentes. por ahí es que voy. Y señores, yo no tengo ningún recato en hacer público, porque lo he dicho aquí mismo, que yo he sufrido en carne viva eso. Mi hermano médico se suicidó con COVID, y si yo hubiera tenido que escoger una persona en el mundo que yo pensaba que nunca sería capaz de suicidarse, hubiera escogido a mi hermano antes de O sea que hacerlo. eso fue fruto de eso, evidentemente. A todas luces. ¿Cuál era la especialidad de él? Era cirujano y, modestia aparte, un Ese- gran cirujano. Perdóneme, pero ese es el testimonio más incuestionable de eso que usted está diciendo. Porque usted lo conocía. Es mi hermano de padre y madre. Y personas que eran muy razonables en su comportamiento, en su actitud. Es más, ha habido personas que han perdido su trabajo porque no tienen la competencia que tenían antes de haber tenido COVID. Wow. Insomnio, Sí, sí. problemas cardíacos que se atribuyen. Ahí en el y yo sé problema cardíaco que se lo Johanna le atribuyen gusta pegárselo todo a la vacuna, pero a veces Sí, incluso algunos que no se vacunaron y le dio COVID han Doctor. quedado con problemas cardíacos, problemas de prácticamente Sí, de sí. cualquier órgano o sistema. Ahora es más preocupante. Yo tengo una gran preocupación, y cuando Johanna realizaba la pregunta, aún me preocupo más con la respuesta que usted ha dado. Yo estuve leyendo, porque le he dado seguimiento al tema del COVID, que uno tiene que tener más cuidado con las repeticiones. Se tienen que tener cuidado, tienen que protegerse para que no se sigan contagiando, porque eso va deteriorando más aún la salud. Es así, aún siendo más débil, los procesos que está dando del COVID, pero puede dañar la salud constantemente. O sea, te refieres a si lo tiene varias veces. Varias veces. Sí, mira, yo no conozco evidencia de eso en particular. Y espero en lo personal que no sea así, porque a mí me ha dado 4 veces. Vamos igualito. O sea que Que usted le ha dado 4 veces que. Sí, se multiplica. Pero un momentico, espérese, usted va muy rápido, doctor. ¿A usted le ha dado 4 veces COVID? Ah, bueno, espérate, hay una razón que usted No, es entendía. médico, es médico. No es médico, no, perdón. Yo le iba a preguntar si usted no se cuidaba, pero obvio, qué bruto soy. Sí. Atienda, el problema del doctor y mío. ¿Cuántas vacunas se puso, doctor? yo me puse 4 vacunas. Entonces, usted Déjate de tiene- ser antivacuna, ¿eh? pero- no es, no Vamos es- a darle café yo- para yo que me se puse- tranquilice, venga. Pero yo me Ana, puse cada las vez que vacunas. tiene oportunidad dice que las vacunas no sirven. Yo me puse las Mi- vacunas. mi- no mire, soy Porque tenía que antivacuna. viajar. Pero Miren, ella no cree en la teoría de la conspiración. miren, yo voy a hacer una confesión. Después del último día que yo estuve aquí y que Johanna estaba antivacuna, Ay. yo la llamé por teléfono. Tuvimos una discusión telefónica larga. O sea, con el científico y ella, la doctora Johanna. Porque a mí me preocupa Sí, la doctora con Johanna. la credibilidad que sin ninguna duda tiene No, Johanna, que no, a doctor. veces se muestre Recuerde que tan aquí, antivacuna. recuerde que Porque- aquí discutimos en el programa, o sea, las personas que estaban, siempre es normal.
ante lo desconocido las personas tienden a ser escépticas, a estar dudosas. Eso es normal en el comportamiento del ser humano. Entonces, pero lo que se discutía era, doctor, le hacía la pregunta del aspecto, o sea, de lo que ha causado emocionalmente, que quizás todavía no tenemos las evaluaciones concluyentes de cómo afectó el COVID emocionalmente a las personas, y de hecho muchos comportamientos que tenemos luego de la pandemia del ser humano con su, o sea, emocionalmente bastante afectados, quizás todavía no sabemos cómo afectó el COVID a esas personas. Hablamos, usted lo refería aquí, lo refirió también el doctor Pollo Herrera aquí en el programa, sobre los efectos de la vacuna, o sea, que no eran inventados, sino que tenían un efecto, pero que comparado con el efecto protector, para ponerle algún título, en el cuerpo de las personas, era mayor el aspecto positivo que el negativo que pudo haber provocado las vacunas en el cuerpo de los que nos pusimos las vacunas. Así es, así es. Tú lo has resumido todo. Realmente las vacunas no impedían que tú te contagiaras, pero definitivamente que hacían que tú lo tuvieras menos grave. Y perdóname, Giomar, porque quiero aprovechar este tiempo, uno de mis propósitos hoy. Nos debemos volver a vacunar. Sí. ¿Cuándo y con cuál? Me explico, porque atiende, Johanna, déjate de que no creen eso, pero espérate. Ella ya está protestando. Sí, la pregunta, doctor, ¿nos debemos volver a vacunar? ¿Con cuál y cuándo? Para yo llevarme de usted. Nos debemos volver a vacunar, pero el que tiene un ciclo completo acuérdense que el ciclo inicial fue 3 y luego se recomendó una cuarta dosis. Y creo que salió de aquí parte de los primeros países. No, nosotros fuimos el primer país que el Estado oficializó como política del Estado la tercera vacuna. Al siguiente día Turquía y luego siguieron. Acuérdense que fue muy controversial aquí, porque ni la OPS lo valga. Yo creo que fui la primera persona que habló en público de la tercera dosis. Y validó eso. Y después, colegas suyos decían que no. Sí, hubo diferencias, pero era eso, que había un riesgo en todo lo que uno dijera, en un sentido u otro, porque era algo nuevo. Luego se habló del refuerzo, la cuarta dosis, pero para terminar de responder tu pregunta, el que completó el ciclo inicial de esas vacunas, cualquiera que fuera, la china, la rusa, la Pfizer, la AstraZeneca o la Moderna, la vacuna que tiene que ponerse ahora, todavía no la tenemos en el país. La diferencia es que no importa la metodología con que fuera fabricada esa vacuna, todas eran monovalentes, iban dirigidas a variantes específicas que son diferentes a las que son prevalentes ahora. Y por eso debemos vacunarnos ahora con una vacuna bivalente, que de hecho no nos hemos puesto la primera los dominicanos, y ya la semana pasada el CDC recomendó que de esa segunda bivalente los inmunocomprometidos ya se pongan un refuerzo. Otro médico que insistió mucho y orientó bastante con claridad científica y conciencia fue el doctor José Joaquín Puello. Y usted aquí quiero destacar que recientemente fue reconocido con el mayor nivel de reconocimiento, valga la redundancia, el laudatio académica de la Sociedad Dominicana de Ciencia, la Academia Dominicana de Ciencia. Don Burgos tiene fotos de eso. Quiero aquí expresar en lo particular y en lo general y social, quienes me están escuchando saben de lo que hablo. El doctor Jorge Marte es un hombre a tiempo completo de servicio. Me tocó en cosas personales con mi madre y con otros parientes, lo mismo que el doctor José Joaquín Puello, que son gente que están 24/7, cuando usted lo llama y tiene una situación, les sirven, están en el sistema público de medicina, que con todos los conocimientos que tienen, no se han desvinculado nunca de esa medicina social, y uno se siente bien
y un privilegio de tener a maestros de la medicina de reconocimiento internacional como usted y José Joaquín Puello, que a veces no lo valoramos, doctor. Mire, doctor. Gracias. Yo no me puedo poner los zapatos de José Joaquín, que fue mi profesor, pero no me siento bien conmigo mismo por el esfuerzo y la tenacidad con que trato de hacer mi Entonces, ¿cuándo se podría, debemos esperar esa vacuna bivalente, verdad? Sí, mira, lo que pasa es que acuérdense que el gobierno incurrió en gastos enormes para poder, acuérdense ustedes que ocurrió primero con todos los aperos de protección que se escasearon antes de que existieran las vacunas. Mascarilla. Y que por supuesto los fabricantes internacionales favorecían a los países más grandes porque eran mejores clientes, era un aspecto comercial. Eso mismo ocurrió con las pruebas. Acuérdense la crisis de las pruebas. Nosotros tuvimos una iniciativa estatal que requería una inversión en la que hay que reconocer a un laboratorio privado dominicano que se la jugó tomando préstamo, invirtió una enorme cantidad de capital en las pruebas y que fue el principal contribuyente a la prueba, aún más que el Estado en la primera fase. ¿Cuál fue ese laboratorio? Referencia. Eso hay que reconocerlo. Honor a quien honor merece. Sí. Doctor, mire, la vacuna de la gripe, aún regresan para esta época temas gripales, debe hacerse la vacuna anual que se toma con la gripe, ¿es el periodo ahora? Te termino de responder la pregunta anterior que quedó inconclusa. Entonces, yo creo que es el momento de que la industria farmacéutica privada pues se encargue principalmente de la importación de esas vacunas que nos hacen falta bivalentes. ¿Y la de la gripe? La de la gripe no es problema. La de la gripe, acuérdense que esa vacuna siempre la poníamos en contraposición a la vacuna del COVID, que nunca ha tenido mucha oposición militante como sí ha tenido la del COVID, no obstante ser una vacuna que desde hace 2 décadas la Organización Mundial de la Salud recomienda que se vacunen todos los años el mundo entero. Pero esa tiene variantes, de 2 años en adelante. La de la gripe tienen variantes. Claro, esa es la razón por la cual hay que vacunarse todos los años. No es porque expira o porque se gasta, entre comillas, la efectividad, sino porque varía mucho de año a año. Y aún así, estamos un año atrasados, porque lo que hacemos con la de la gripe, la influenza, es que la vacuna que debe comenzar a venir a partir de septiembre, del mes que viene, se hace en base a las que fueron prevalentes el año pasado. Generalmente se parecen mucho, pero hemos tenido algunos años. Hace un par de años que tuvimos que fueron muy diferentes entre un año y otro. Y la vacuna no gente joven, gente joven con cuestiones cardíacas, ataques, han fallecido. ¿Es percepción errada? Las estadísticas dicen lo contrario. Después del COVID, cuénteme un poco de eso. Buena pregunta. ¿Y se lo achacan ¿Te refieres a la vacuna? Sí, que gente joven que está muriendo dicen que es por el COVID, por la vacuna. Mire, toda la vacuna tiene muchos efectos secundarios. La del COVID es la vacuna desde los años 50, en que se descubrió la vacuna del polio, que fue, como decimos en medicina, un game changer, un cambiador de juego, porque el polio era altamente prevalente y la gente quedaba inválida o incluso moría por complicaciones de polio. Desde la vacuna del polio, ninguna vacuna había estado en cualquier escenario sobre la palestra como la del COVID, con tanto escrutinio. Entonces, todas las vacunas tienen efectos secundarios. La del COVID no es ni la que menos ni la que más tiene efectos secundarios. Uno de ellos es
miocarditis que por alguna razón extraña es más frecuente en personas entre los 20 y los 30 años. Pero la frecuencia de miocarditis producida por la vacuna, y de eso es estadística, es menor que la frecuencia de miocarditis producida por el COVID en pacientes que no se han vacunado. O sea que ahí que está la clave del asunto. ¿Por qué no vamos? En el balance. ¿Por qué llega el tiempo ahora que esto está comenzando con toda esta así explicación? es. ¿Y cómo es esto? ¿Qué Sabia virtud recomendación de conocer el final, tiempo. Concho? No, miren, nosotros tenemos ahora, ustedes hablaron de que hay muchos virus. Esos Dengue, virus, mucho dengue también. sí, los virus no son nuevos. El dengue es un virus, pero virus respiratorios que quizás sean nombres de nuevo manejo en los medios, como virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, pero son virus muy viejos y que ha llevado a algunas personas a hipotetizar que si el COVID está facilitando la infección por otros virus tradicionales, llamemos, pero que no causaban tantos problemas. El virus sincitial respiratorio, por ejemplo, en los pacientes que hay que ingresar por una neumonía por virus sincitial respiratorio, la mortalidad es mayor que la mortalidad de los pacientes que hay que ingresar por influenza, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Jorge Siempre Marte. a su disposición. Médico y buen expositor, como siempre. Gracias a ustedes por su atención. Muy complacido y de los mensajes que he recibido. Comencé la semana aniversaria desde hoy, el lunes mi cumpleaños. Seguimos. Gracias a todos y gracias a ustedes por seguirnos en Hoy Mismo. Hasta la próxima.